Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien como siempre. Anteriormente tuvimos una sesión donde aportamos la definición de tipicidad como la primera categoría o elemento que define el delito. Si no has visto el video, te dejo el enlace en la descripción o en la pestañita superior derecha de este video para que puedas hacerlo. Este día corresponde hablar de antijuricidad como lo llaman unos o antijuridicidad como lo llaman otros, como la segunda categoría que conforma la definición de delito. Yo en este video le llamaré antijuricidad. La antijuricidad se define como el desvalor de una conducta típica que es reprochada por el derecho penal porque es contraria al derecho. Para decir que una conducta es constitutiva de delito, no basta con que esté descrita en la ley penal como delito, es decir, que sea una conducta típica, sino que, además, dicha conducta descrita debe ser contraria al derecho o, en otras palabras, reprochada por la ley penal. Entonces, ¿cuándo podemos decir que estamos frente a una conducta contraria a derecho o que es reprochada por la ley penal? La respuesta corta es cuando no está justificada por el derecho. Existen ocasiones en que la norma penal describe una conducta como delito, pero luego encontramos una segunda disposición legal donde bajo ciertas circunstancias la misma ley justifica o perdona dicha conducta. En ese caso, la ley no está reprochando o rechazando dicha conducta típica, aunque inicialmente la haya descrito como delito. Si encontramos que la ley justifica o perdona esa conducta típica bajo ciertas circunstancias, la acción cometida será típica, pero no será antijurídica. Para que sea antijurídica, la ley solo debe reprocharla o rechazarla, no disculparla. En esa línea de pensamiento, el maestro Enrique Bacigalupo, en su obra Derecho Penal Parte General, señala que la antijuricidad es una teoría de las autorizaciones para la realización de un comportamiento típico, de modo que decir que un comportamiento está justificado por la ley equivale a decir que el autor de la acción típica dispuso de un permiso legal para obrar como lo hizo, y por lo tanto su acción es justa o se encuentra bajo los cánones de permisibilidad de la ley, de modo que el comportamiento no será antijurídico. Veamos un par de ejemplos prácticos para comprender mejor este tema. Ejemplo 1. Arturo se encuentra dormido en su apartamento cuando de repente escucha ruidos en la cocina, así que decide levantarse y ver qué sucede. Cuando llega a la cocina, encuentra a un ladrón quien se asusta al ver a Arturo y sin mediar palabra le realiza un disparo con un arma de fuego, pero falla. Arturo, al ver dicha situación, decide defenderse, toma un bate de béisbol y le da un fuerte golpe en la cabeza al ladrón, provocándole inmediatamente la muerte. Arturo le provocó la muerte al ladrón, y provocarle la muerte a otra persona es delito según el artículo 128 del Código Penal. De modo que la conducta de Arturo es una conducta típica que se adecúa a la descripción legal del delito de homicidio. Sin embargo, para decir que Arturo cometió el delito de homicidio, no solo basta saber que su conducta se adecúa a la descripción legal del artículo 128 del Código Penal, sino que, además, se debe analizar si su conducta es antijurídica. Para ello, debe verificarse que esa conducta de Arturo no está justificada o disculpada por la misma ley. Para este caso concreto, el artículo 27, numeral segundo del Código Penal señala que no es responsable penalmente quien actúa u omite en defensa de su persona o de sus derechos, siempre que concurran los requisitos siguientes: agresión ilegítima, necesidad razonable de la defensa empleada para impedirla y no haber sido provocada la agresión. Como podemos ver, el artículo 27, número 2 del Código Penal está justificando la conducta típica de Arturo, ya que señala la legítima defensa como la causa que justifica o disculpa su conducta, por lo que su conducta típica no es antijurídica y por lo tanto no se configura como delito, porque la ley penal no la está reprochando. Ejemplo 2. Los agentes policiales detienen e inmovilizan a un hombre en estado de ebriedad que conducía su vehículo a excesiva velocidad a altas horas de la noche.
Podrá pensarse en un primer momento que los agentes de la policía cometen el delito de privación de libertad previsto en el artículo 148 del Código Penal al privar de su libertad individual a una persona. Sin embargo, el artículo 27, número 1 del Código Penal señala que no es responsable penalmente quien actúa u omite en cumplimiento de un deber legal. En este caso, los agentes policiales efectivamente privaron de libertad a una persona, lo cual es una conducta típica del delito de privación de libertad contenido en el artículo 148 del Código Penal. Sin embargo, lo hicieron en cumplimiento de un deber legal, y ese deber legal lo encontramos previsto en el artículo 4, numerales 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, que establece cuáles son las funciones de un agente policial, entre las que se encuentran mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, prevenir y combatir toda clase de delitos y ejecutar capturas, entre otras funciones. Por lo que, si bien es cierto, la conducta de los agentes policiales se adecúa a la descripción legal del delito de privación de libertad, su conducta, si bien es cierto, es típica, no sería una conducta antijurídica, porque según la ley actuaron en cumplimiento de un deber legal contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Como podemos ver en ambos ejemplos, las conductas se adecúan a la descripción legal de los delitos. Sin embargo, esas conductas no son delito porque están justificadas por la ley. Y en ese sentido podemos decir que la conducta es típica, pero no antijurídica. Para que dichas conductas sean antijurídicas no debería existir ninguna justificación legal que las autorice, porque solo de ese modo podríamos decir que son conductas contrarias al derecho. Finalmente, es importante reafirmar que para saber que una conducta es antijurídica, primero debemos verificar que sea típica, ya que si no hay tipicidad tampoco hay antijuricidad. Y segundo, debemos verificar que dicha conducta típica no esté justificada o disculpada en la ley. Como conclusión, podemos decir que antijuricidad es el desvalor o calidad prohibitiva de una conducta típica que es reprochada por la ley penal por ser contraria a derecho. En ese orden, reafirmamos que conducta antijurídica es la conducta típica contraria a derecho. Si deseas una definición todavía más fácil, podemos decir que conducta antijurídica es aquella conducta típica que no tiene justificación. Bueno, espero haberte ayudado a comprender estos conceptos. Es importante que siempre tengas presente que, para la configuración de un delito, primero debemos verificar que dicha conducta sea típica, luego que sea antijurídica y luego que sea culpable. En el próximo video nos encargaremos de desarrollar esa siguiente categoría, así que nos vemos en la próxima sesión.